No llores, señor. Puedes tomar prestada a mi mamá, le dijo el niño al CEO, que estaba sentado solo en el parque en Nochebuena. Esa noche, la nieve caía suavemente en lentos, y a la deriva copos que se posaban sobre el parque tranquilo como el polvo sobre un recuerdo olvidado. Faltaba una semana para Navidad, y la ciudad estaba iluminada con alegría, los escaparates parpadeando en rojo y verde, los villancicos sonando desde tiendas lejanas. Pero aquí, junto al lago congelado donde los niños patinaban hace años, todo estaba en silencio. Callum Reed estaba solo en un banco frío de hierro con el abrigo abotonado hasta arriba y una bufanda gris cuidadosamente enrollada alrededor de su cuello. Los guantes de cuero en sus manos no impedían que el frío se filtrara. A su lado en el banco había una taza de café de papel intacta. El vapor se había desvanecido hacía mucho tiempo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, aunque no había llorado. Ya no lloraba. No desde que tenía 9 años, y estaba en un hogar de acogida en Nochebuena esperando que alguien quien quiera lo eligiera. Nadie lo hizo. Demasiado pequeño, había dicho la trabajadora social, no con maldad, demasiado callado. Así que dejó de esperar. Y años después, cuando había construido todo por sí mismo, su imperio tecnológico, su ático de lujo, la admiración de toda una industria seguía volviendo sin querer a ese niño en el banco esperando. Este año se sentía peor, como si el éxito se hubiera vuelto demasiado grande, demasiado ruidoso, y él se hubiera encogido en su sombra. Una risa resonó a lo lejos en el parque. Callum levantó la vista. 2 figuras caminaban lentamente por el sendero cubierto de nieve. Una mujer con un grueso abrigo gris de lana, su cabello rubio recogido en una cola de caballo baja y sencilla, y a su lado un niño pequeño con una chaqueta abullonada y un gorro de punto con orejas de oso peludas. Él apretaba una bolsa de papel cuyos lados estaban arrugados por las manchas de grasa y el calor. Se detuvieron cerca de un banco frente al de Callum. La mujer se agachó, sacó galletas envueltas y se las entregó suavemente a un hombre encorvado bajo una manta raída. Ella sonrió, dijo algo en voz baja. Luego los dos siguieron su camino. Callum volvió a mirar la caja aún sin abrir, aún sin significado. Mami, él se veía triste. La voz del niño era suave, curiosa. Callum levantó la vista y vio al niño mirándolo con su mano enguantada tirando del abrigo de su madre. Ella siguió su mirada e inmediatamente pareció insegura. Le susurró algo e intentó guiarlo suavemente para que se fuera, pero el niño se soltó. Caminó hacia Callum, sus pequeñas botas crujiendo en la nieve, e inclinó ligeramente la cabeza mientras lo miraba. «No llores, señor», le dijo. «Puedes tomar prestada a mi mamá». Las palabras golpearon a Callum como una ráfaga de viento directo al pecho. Inesperado, puro, imposible de anticipar. Se quedó sin habla. No tenía palabras. No recordaba la última vez que alguien le había hablado así. No por lástima, no por una actuación, solo por notar su presencia. La mujer se apresuró con las mejillas sonrojadas. «Lo siento mucho, él es muy amigable». Pero ella no apartó al niño. En cambio, metió la mano en la bolsa, sacó una galleta envuelta en papel encerado y la extendió con una sonrisa vacilante. «Feliz Navidad», dijo ella. «Probablemente es más dulce de lo necesario. Como Jaime». Callum la miró. Realmente la miró. Sus ojos estaban cansados pero amables. Sus manos, ligeramente enrojecidas por el frío, sostenían la galleta como si fuera algo que valiera la pena ofrecer. Su voz no tenía lástima ni una disculpa incómoda, solo calidez. Él extendió la mano, tomó la galleta y asintió. Sus dedos apenas rozaron los de ella. Temblaron, y no por el frío. «Gracias», dijo en voz baja. Ella asintió, ya dándose la vuelta para guiar a Jaime. Pero el niño se detuvo un momento más, girándose para saludar. «Ella es muy amable, señor», añadió Jaime con una sonrisa. «Se sentirá mejor si se la come toda». Y entonces se fueron desapareciendo por el sendero nevado, la voz del niño desvaneciéndose en la noche mientras charlaba sobre pan de jengibre y luces. Callum se quedó quieto con la galleta en la mano. La galleta se sentía más pesada que la caja de regalo y mucho más real. Elise estaba a punto de llevar a Jaime a casa cuando la voz detrás de ella, suave e incierta, la llamó.
¿Hay algún lugar cerca? Quiero decir, ¿dónde podría comprarles un chocolate caliente a ustedes dos? Ella se dio la vuelta. Callum estaba donde lo habían dejado, la galleta ahora a medio comer en su mano enguantada y la caja de regalo metida bajo un brazo. Su expresión era difícil de leer, tentativa, casi tímida. Elise dudó. Antes de que pudiera responder, Jaime sonrió radiante. Sí, hay uno muy acogedor justo a la vuelta de la esquina. Y así fue. La cafetería estaba escondida entre una librería y una floristería, sus ventanas brillando con una cálida luz dorada, suavemente empañadas por el calor interior. Una corona colgaba torcida sobre la puerta y a través del cristal, estantes de pasteles y ramitas de canela adornaban el mostrador. Entraron. El aroma a clavos, cacao y pino los envolvió como una suave bufanda. Jaime corrió a una mesa de la esquina cerca de la pequeña chimenea, mientras Elise y Callum lo seguían más lentamente. Tomaron asiento, Callum frente a Elise, Jaime a su lado, y el fuego crepitaba suavemente junto a ellos. Afuera la nieve seguía cayendo en silencio. Jaime se inclinó hacia adelante sin aliento. Tenemos un árbol en casa. Solo mide 90 centímetros, pero tiene bastones de caramelo de verdad. Y yo hice una estrella de purpurina y cartón. Eso suena mágico, dijo Callum suavemente. Elise sonrió y abrió su bolso sacando un termo plateado. Normalmente traigo esto para Jaime después de hacer nuestras rondas de galletas. Sirvió chocolate caliente espeso en 2 tazas de papel. Una para Jaime, la otra se la ofreció a Callum. Él la aceptó, sus dedos rozaron los de ella. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me sirvió algo caliente. Elise no preguntó por qué. Simplemente dijo: Jaime es terrible ignorando a la gente que parece triste. Esa parte la sacó de mí. Callum asintió levemente y miró la taza. El vapor subía suavemente como el aliento en el frío. Frente a él, Elise se recogió un mechón de cabello rubio detrás de la oreja, luego dirigió su atención a Jaime, limpiándole una mancha de chocolate de la barbilla con una servilleta. Ella se rió de algo que él susurró y se inclinó para escucharlo mejor. Callum se encontró observando no por curiosidad, sino por algo más silencioso, algo más cercano a la añoranza. No había artificio en ella ni falsa alegría, solo una dulzura, una estabilidad. Parecía alguien que daba lo que tenía y lo hacía suficiente. La pequeña lámpara de mesa junto a ellos proyectaba un brillo en su rostro y los bordes de su pálido cabello relucían con la luz. Por un momento, parecía pertenecer a alguna historia tranquila que él había olvidado cómo leer. Jaime se volvió hacia él. ¿Tienes un árbol? Callum parpadeó. Un árbol para Navidad, oh. Sonrió. Solo el de la oficina. No estoy seguro de que cuente. Elise lo miró con una expresión amable. Cada árbol cuenta siempre que alguien lo mire con fe. Algo en su voz, simple, sin pretensiones, tocó algo tierno en él, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Callum sonrió. No la sonrisa educada y practicada que mostraba en las salas de juntas o en las entrevistas, sino una real, pequeña, frágil, verdadera. Jaime sonrió. Te ves más amable cuando sonríes. Callum se rió suavemente. Intentaré recordarlo. Se quedaron así un rato hablando, bebiendo chocolate, observando el brillo del fuego. Elise no preguntó a qué se dedicaba. Jaime no preguntó por qué se veía triste. Y Callum no preguntó por qué 2 personas con tan poca calidez para dar habían decidido compartirla con él de todos modos. Pero algo en él, algo largamente congelado, comenzó a moverse. Todavía no sabía su apellido, pero ya sabía que esa noche permanecería con él quizás más tiempo que cualquier regalo. La sala de estar estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y el ocasional susurro de papeles. Elise estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra, su cabello rubio suelto, mechones cayendo sobre su mejilla, mientras se inclinaba sobre una pila de carpetas extendidas sobre la mesa de café. Afuera la nieve se acumulaba suavemente a lo largo de la barandilla de su pequeño balcón. Adentro,
Hacía calor lleno del aroma a canela y tinta de impresora. Estaba trabajando hasta tarde de nuevo preparando una propuesta para un programa de teatro interactivo para niños que esperaba lanzar en el año nuevo. El concepto había sido inspirado por Jaime, su vívida imaginación, la forma en que las historias iluminaban su rostro. Quería construir algo que hiciera que los niños se sintieran vistos. En busca de material antiguo e inspiración, Elise sacó una de las últimas cajas de almacenamiento de su madre, quien había fallecido 4 años antes. Su madre había sido trabajadora social, a menudo ofreciendo cuidado temporal para niños en el sistema de acogida. Elise recordaba fragmentos, nombres, rostros silenciosos, visitas breves de niños que se quedaban en su pequeño hogar por unos pocos días. Mientras revisaba las carpetas, una delgada de Manila le llamó la atención. Era más antigua que el resto. Los bordes suaves, el papel amarillento. Un clip de papel oxidado sujetaba varias páginas. Escrito en tinta desvanecida en la hoja superior, Callum Reed, cuidado temporal, diciembre de 1999. Elise se quedó helada. Se sentó erguida con los dedos ligeramente temblorosos mientras abría la carpeta. Dentro había una foto escolar en blanco y negro. Un niño de unos 9 años, cabello oscuro, ojos grandes y cansados, su expresión indescifrable, pero debajo de ella, tristeza, una especie de defensa silenciosa. Y entonces, el recuerdo regresó. Ella tenía 9 años ese invierno. Su madre trajo a un niño a casa para quedarse una semana. Era callado, retraído siempre, mirando por la ventana con una larga bufanda roja apretada en sus manos. Elise recordó sentir una mezcla de curiosidad y preocupación. Una noche había dibujado un reno en el reverso de una lista de compras. Patas tambaleantes, astas torcidas, una nariz roja gigante. Lo coloreó y lo deslizó por debajo de la puerta del niño. A la mañana siguiente, lo encontró descansando sobre su maleta. Cuando él la abrazó para despedirse, lloró pero no dijo nada. Y ahora, después de todos esos años, ese niño tenía un nombre: Callum Reed. El mismo hombre que había estado sentado solo en el banco del parque esa fría noche de la semana pasada. El hombre que ahora vestía abrigos a medida y hablaba con tranquila autoridad, pero cuyos ojos a veces aún se veían insoportablemente solos. 2 días después, Elise preguntó si quería tomar un café. Ella no dijo por qué. Se encontraron en una pequeña cafetería escondida de la plaza principal, su lugar favorito. Mesas de madera, jazz suave, paredes forradas con libros antiguos. Elise llegó primero y les encontró una tranquila mesa en una esquina. Cuando Callum entró alto y decidido con la nieve derritiéndose en sus hombros, ella lo saludó con una sonrisa más discreta de lo habitual. Después de ordenar, Elise metió la mano en su bolso y colocó suavemente la carpeta sobre la mesa. Callum la miró luego a ella, y ella habló en voz baja. ¿Recuerdas una pequeña casa a las afueras del pueblo en diciembre de 1999? Él no dijo nada. Ella abrió la carpeta y deslizó la foto hacia él. «Creo que nos conocimos antes», dijo. «Te quedaste con nosotros una semana. Te dibujé un reno». Él no se movió al principio, luego sus ojos bajaron a la foto, luego a la carpeta, luego a su café. Silencio. Finalmente susurró. «Guardé ese dibujo. Durante años lo doblé tantas veces que se rompió». Dejó escapar un leve suspiro, casi una risa. «Lo perdí cuando me mudé a mi primer apartamento. Lo busqué por todas partes». Elise sonrió suavemente. «Yo dibujaba muy mal en ese entonces». «No», dijo él con la voz entrecortada. «Fue lo único que me hizo sentir que no era invisible». La miró la máscara cuidadosa desaparecida. «Me dijiste que merecía una Navidad. Nunca lo olvidé». Ella asintió. «Sí lo hiciste. Aún lo mereces». La cuchara en su mano golpeó una vez, luego se quedó quieta. No hubo lágrimas dramáticas ni un gesto grandioso, solo una quietud profunda y silenciosa. Y por primera vez,
Callum miró a Elise no como una amable extraña, o la mujer con cacao y calma en su voz, sino como alguien que sin saberlo una vez había salvado una pequeña parte de él y acababa de devolvérsela. El suave murmullo del teatro todavía resonaba en los oídos de Elise. El ensayo general de la obra infantil acababa de terminar, y por primera vez en semanas se permitió exhalar. Los padres aplaudieron, los niños rieron, los voluntarios radiaban orgullo. Elise había estado al borde del escenario, su coleta rubia suelta por el ajetreo del día, su cardigan gris, salpicado de purpurina de un accesorio extraviado. Cansada pero radiante, había funcionado. Meses de trabajo silencioso, noches en vela, uniendo escenas entre los cuentos para dormir de Jaime. Cada línea del guión había estado arraigada en la amabilidad, en la maravilla, en lo que ella solía soñar de niña. El elenco estaba formado por niños locales, algunos de albergues, algunos con retrasos en el habla, otros simplemente ignorados. Pero habían cantado, habían bailado, habían mostrado su talento. Elise sonrió todo el camino a casa hasta la mañana siguiente. Vio la publicación antes de terminar su té. Un artículo anónimo de blog había comenzado a circular en línea. Acusaciones, comparaciones, capturas de pantalla. El tono era venenoso pero pulcro, afirmando que el guión de Elise era sospechosamente similar a una obra infantil menos conocida de 3 años antes. El autor anónimo, claramente alguien con acceso interno, sugirió que Elise había reempaquetado una vieja idea bajo el disfraz de caridad. La publicación se volvió viral rápidamente en los círculos locales. Todo era humo y espejos, líneas seleccionadas a conveniencia, gráficos lado a lado, fotos fuera de contexto, pero sembró la duda. Por la tarde, el principal patrocinador de la obra anunció que congelarían los fondos a la espera de una revisión completa. Algunos colaboradores se distanciaron. Uno se retiró. Elise miró la pantalla de su teléfono entumecida. Sabía quién lo había escrito, una antigua colaboradora con la que había cortado lazos. Brillante pero errática y deshonesta. Ella había elegido la integridad sobre la popularidad y ahora estaba saliendo mal. Aún así, no fue en línea para defenderse. No se desmoronó. Simplemente volvió al trabajo imprimiendo tranquilamente folletos para los niños que llegarían al día siguiente. Sus dedos temblaron un poco mientras grapaba las esquinas. Mientras tanto, en una habitación más tranquila al otro lado de la ciudad, Jaime estaba sentado con las piernas cruzadas en la oficina de Callum. Había pasado después de la escuela con una tarjeta de Navidad que él mismo había hecho completa con explosiones de pegamento de purpurina. Mientras Jaime sorbía jugo de una taza de papel, levantó la vista y dijo casi de pasada: «¿Sabías que la gente dice que mi mamá robó su obra? Pero ella nunca robaría. Incluso me dijo que no me llevara crayones a casa de la escuela si no eran míos». Callum se quedó helado. «¿Dónde oíste eso?», preguntó demasiado calmado. «Algunos niños en la escuela lo vieron en los teléfonos de sus padres», respondió Jaime mordiendo su pajita. «Pero yo les dije que estaban equivocados». Eso fue todo lo que Callum necesitó oír. No dijo nada más a Jaime, solo le dio una media sonrisa y una segunda galleta. Esa noche llamó a su equipo legal. En 24 horas, Reed y Hall Legal Affairs emitieron una declaración formal. El documento, redactado profesionalmente y exhaustivo, incluía pruebas de los borradores originales de Elise con sellos de tiempo, testigos y presentación. Describía un rastro digital del desarrollo de su proyecto, incluyendo documentos de planificación y comunicación con educadores. El autor anónimo de las publicaciones fue desenmascarado. Se presentó una orden de cese y desista. Siguió una demanda. La respuesta se extendió rápidamente. El patrocinador envió un correo electrónico a Elise a la mañana siguiente. Su tono era de disculpa, incluso de arrepentimiento. Reanudaron la financiación y ofrecieron apoyo promocional adicional. «Creemos en tu visión», dijeron. Elise parpadeó ante la pantalla, luego revisó su teléfono. Todavía nada de Callum. Ella lo llamó. Cuando él respondió, su voz era tan tranquila como siempre. «Elise,
¿Hiciste algo, verdad?, preguntó suavemente. Hice lo que cualquiera debería, respondió él, por alguien que merece algo mejor. Hubo silencio. Luego su voz se quebró. No estoy acostumbrada a que me protejan, susurró. Él hizo una pausa. Yo solía decir eso también, dijo, pero nadie debería acostumbrarse a estar solo. Su garganta se apretó, sus ojos se llenaron y por primera vez en mucho tiempo lloró. No por miedo, no por injusticia, sino por el alivio abrumador de ser vista, de ser apoyada sin que se lo pidieran. Al otro lado de la ciudad los niños ensayaban para su próximo espectáculo. Las cortinas se levantarían de nuevo, pero Elise supo que esta vez si caían, no caería sola. Comenzó con una pregunta. Una inocente conversación en el aula sobre árboles genealógicos, planes navideños y quién visitaría a quién en Navidad. Jaime había sonreído y hablado de decorar su pequeño árbol, de cómo él y su mamá horneaban galletas con forma de estrellas y muñecos de nieve. Pero entonces alguien preguntó, ¿dónde está tu papá? Cuando Jaime se encogió de hombros y dijo que no tenía, llegaron las risitas burlonas. Un niño se acercó con una sonrisa cruel. Así que tu mamá simplemente te inventó. Otro intervino. Quizás tu papá te vio y huyó. La maestra los calló, pero el aguijón ya se había clavado en el pecho de Jaime. Esa noche Elise regresó a casa de una reunión y encontró el apartamento demasiado silencioso. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero los zapatos de Jaime no estaban en su lugar habitual. Revisó cada habitación, cada armario. Luego su voz se elevó en pánico. Jaime. No hubo respuesta. Corrió escaleras abajo, preguntó a los vecinos, llamó a los padres de sus amigos. Nadie lo había visto. Sus manos temblaron al marcar el número de la policía, su corazón latiéndole en la garganta. Las lágrimas brotaron rápidas y calientes sin pensarlo. Lo llamó. Él respondió al primer timbrazo. Elise, Jaime se ha ido. Ella jadeó. Yo no sé dónde. Él no está aquí. En cuestión de minutos, Callum estaba en su coche. Él no preguntó qué llevaba puesto Jaime ni cuánto tiempo llevaba desaparecido. Él lo sabía. Creo que sé a dónde fue, dijo. La nieve caía suavemente ahora como aquella noche. El parque estaba vacío, cubierto de blanco, el lago congelado una vez más. Y allí, en el mismo banco donde todo comenzó, estaba una pequeña figura abrigada con un abrigo demasiado fino para el frío. Jaime estaba acurrucado, sus pequeñas rodillas pegadas al pecho, su gorro de lana deslizándose sobre un ojo. Sus mitones estaban mojados, sus mejillas rojas, y su aliento salía en suaves nubes. Callum se acercó lentamente. «Hola, amiguito». Jaime levantó la vista. Su labio inferior temblaba. «Lo siento», susurró. Callum se sentó a su lado. «¿Por qué viniste aquí?» Jaime miró el banco, luego el espacio vacío a su lado. Quería ver si alguien todavía esperaba aquí. «Sí». Su voz se quebró. «Tú estabas llorando ese día, y pensé que tal vez si yo también esperaba aquí alguien vendría». La garganta de Callum se apretó. Recordó tener la edad de Jaime sentado afuera en el frío, viendo cómo recogían a otros niños. Se preguntó qué lo hacía menos digno de que vinieran por él. El dolor de esa espera nunca lo abandonó del todo. Él extendió la mano y atrajo a Jaime a sus brazos, envolviéndolo con su abrigo, abrazándolo fuerte. «Estoy aquí», dijo con voz ronca. «Y tu mamá te está buscando por todas partes. Vamos a casa». «Sí». Jaime hundió la cara en el pecho de Callum y asintió. No quise hacerla llorar, solo quería entender. De vuelta en el apartamento de Elise, la puerta se abrió de golpe antes de que siquiera llamaran. Elise cayó de rodillas con los brazos extendidos, el rostro surcado de lágrimas. Jaime corrió hacia ella. «Lo siento, mami». Ella lo abrazó fuerte, las manos temblorosas, mientras le besaba la frente una y otra vez. «Estás a salvo. Eso es todo lo que importa».
Calum se quedó en la puerta observándolos. El peso de su propio pasado presionaba contra su pecho. Pero por primera vez sintió que ese pasado tenía un lugar donde aterrizar, donde suavizarse. Jaime lo miró. Calum, sí viniste por mí. Calum se agachó a su lado. Siempre. Esa noche la nieve siguió cayendo, pero dentro el calor regresó. No solo en mantas y chocolate, sino en algo más profundo. Para Calum, quien una vez esperó en vano, y Jaime, quien una vez pensó que no tenía a nadie a quien llamar, el banco en la nieve había completado su círculo, y en el brillo silencioso de las luces de Navidad, algo parecido a la curación comenzó a florecer. El apartamento olía suavemente a canela y naranjas. Elise acababa de terminar de calentar una olla de sidra y Jaime estaba desenredando cuidadosamente un enredo de espumillón en el suelo, con la lengua asomando por la concentración. Su árbol de Navidad en miniatura, uno reutilizado de años anteriores, estaba en la esquina ya inclinado ligeramente hacia un lado. «Cuidado con las luces, cariño», llamó Elise suavemente desde la cocina. «Son más viejas que tú». Jaime se rió sosteniendo una bola enredada de luces rojas y verdes brillantes. «Creo que están vivas, no quieren ser domadas». Elise rió suavemente y entró en la sala secándose las manos con una toalla. Su cabello rubio estaba recogido sin apretar, algunos mechones se soltaban mientras se recogía uno detrás de la oreja. El apartamento era humilde pero cálido, lleno de decoraciones hechas a mano y una alegría tranquila. Entonces sonó el timbre. Ambos se detuvieron. Era Nochebuena y no esperaban a nadie. Jaime se levantó de un salto corriendo hacia la puerta. Quizás sea Papá Noel adelantado. Elise, divertida pero curiosa, lo siguió. Cuando abrió la puerta se quedó helada por un segundo. Calum estaba allí, su abrigo negro salpicado de nieve, su aliento empañándose en el frío. En sus manos sostenía un pino pequeño pero frondoso, ya envuelto con luces parpadeantes. Se inclinaba un poco, imperfecto y real. Sus guantes no eran iguales. Claramente se los había puesto a toda prisa, y él parecía ligeramente inseguro, como si no supiera si había ido demasiado lejos. «Pensé», dijo aclarando su garganta, «que quizás a tu árbol le vendría bien un pequeño refuerzo». Los ojos de Jaime se iluminaron como las luces del árbol. «Señor trajo refuerzos». Calum se rió, y por primera vez no sonó reprimido. Jaime dio un paso adelante, luego miró hacia arriba con toda la confianza de un niño que sabía lo que más importaba. «Señor, tal vez ya no pida prestado», dijo. «Solo quédese». Calum parpadeó. Las palabras le tocaron muy hondo, más allá de los años de reuniones, trajes pulcros y festividades silenciosas. Más allá del niño que solía ser, que siempre era demasiado callado para pedirle a alguien que se quedara. Miró a Elise. Ella le sostuvo la mirada y algo tácito pasó entre ellos. Reconocimiento, comprensión, quizás incluso permiso. Su sonrisa era suave, su voz gentil. «Pasa. Íbamos a empezar con las luces». Ella se hizo a un lado, apartándose con la mano ese mismo mechón de cabello rubio, como si estuviera abriendo un camino no solo hacia la habitación, sino hacia algo más. Calum entró colocando el árbol suavemente junto al de ellos. «No es mucho», dijo mirando sus decoraciones desgastadas. «Pero pensé que tal vez se sentiría más como Navidad». Jaime miró entre los dos árboles y asintió sabiamente. «Ahora es un bosque». Pasaron la siguiente hora decorando ambos árboles. Jaime narró cada adorno contándole a Calum las historias detrás de cada uno. Un bastón de caramelo del año pasado, una estrella hecha con palitos de helado, un copo de nieve que insistía que parecía una nave espacial. Elise les hizo cacao y Calum aceptó la taza con una sonrisa tranquila. Se sentó cerca, pero no demasiado junto a Elise, sus hombros casi rozándose. Y cuando Jaime, acurrucado bajo una manta más tarde esa noche, bostezó y susurró: «Esta es la mejor Navidad de todas», ninguno de los adultos habló. No lo necesitaron. Afuera la nieve seguía cayendo suave e interminable. Adentro el calor irradiaba no solo del calentador, el cacao o las luces, sino de una presencia más silenciosa y constante.
sin declaraciones, sin grandes promesas. Solo un hombre que una vez se sentó solo en un banco con un café frío. Ahora sentado junto a un niño que le ofreció un lugar al que pertenecer, y una mujer que nunca preguntó por qué se quedaba solo hizo espacio cuando lo hizo. Y en esa habitación tranquila y ordinaria, el pedir prestado se había convertido silenciosamente en quedarse. Las luces del auditorio se atenuaron a un dorado suave, creando un delicado silencio sobre la multitud reunida. Las familias llenaban las filas, los abrigos apilados en los regazos, los teléfonos silenciados, los ojos fijos en el pequeño escenario de madera envuelto en luces de cuerda y copos de nieve de papel hechos a mano. Afuera la nieve seguía cayendo lenta y silenciosa, pero dentro había calidez, una energía palpitante de algo a punto de comenzar. Callum se sentó cerca del frente rodeado de extraños, pero sintiendo algo poco familiar comodidad. En sus manos estaba el programa plegado de la exhibición navideña de la noche, y allí, impreso cerca de la parte inferior, estaba el título del acto final, El niño y la luz prestada, escrito y dirigido por Elise Grant, protagonizado por Jaime Grant. Sonrió antes de darse cuenta. Entre bastidores, Elise estaba en la sombra de la cortina, los auriculares ligeramente torcidos, un portapapeles en la mano. Su cabello estaba recogido bajo, como siempre, mechones rubios, escapándose atrapando el tenue brillo de las bombillas del backstage. Su abrigo de lana gris estaba cubierto de harina y purpurina de días de preparación. Pero sus ojos eran brillantes, enfocados, vivos. Susurraba ánimos a los niños mientras se alineaban. Ajustaba el halo torcido de un niño, alisaba la parte trasera de la capa arrugada de una niña, y luego, arrodillándose, tomó las manos de Jaime entre las suyas. «¿Estás listo?», dijo suavemente. Jaime asintió, y se olvidó una línea. Entonces sonríe, y toma prestada un poco de luz de alguien en la audiencia. Sabrás quién. Jaime sonrió. El telón se abrió. El escenario estaba decorado con árboles de cartón pintados y linternas brillantes colgadas con hilo de pescar. Jaime salió como el personaje central de la obra, un niño buscando la luz que perdió. Las escenas se desarrollaron con encantadora simplicidad. El niño vagaba entre sombras conociendo personajes que le ofrecían piezas de su luz, amabilidad, historias, risas, hasta que finalmente cerca del final se quedó solo una vez más. Un único foco encontró a Jaime en el centro del escenario. Se veía pequeño, bajo él su voz firme pero suave. «Cuando estás perdido en la oscuridad», dijo haciendo una pausa justo lo suficiente, «puedes tomar prestada la luz de alguien hasta que la tuya vuelva a brillar». Siguió el silencio. No el tipo de silencio que nace de la incomodidad o el error, sino el que nace de la verdad. Cada adulto en la sala se quedó inmóvil. Algunos buscaron pañuelos, otros se llevaron las manos al corazón. Callum permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el niño, cuyas palabras habían atravesado cada defensa que había construido durante años. No lloró, pero algo dentro de él, viejo y guardado, se doblegó. Volvió la mirada hacia los bastidores donde Elise estaba oculta a la vista con los brazos suavemente cruzados sobre el pecho, observando no solo la obra sino a su hijo, su momento. Ella no notó que Callum la miraba. Estaba demasiado inmersa en el mundo de los niños, en sus voces, en el silencio de la creencia que llenaba la sala. Ella era radiante no por el maquillaje o el foco, sino por la presencia, la fuerza tranquila, la gracia inquebrantable. Callum lo sintió tan claramente como habría sentido el calor de un fuego en sus manos. Elise siempre había sido la luz prestada. Desde el primer momento, desde el banco cubierto de nieve hasta la noche en que abrió su puerta, hasta la forma en que nunca presionó, nunca pidió más, nunca cuestionó sus dudas, sino que se mantuvo quieta y le permitió ver. El aplauso estalló como una nevada, suave al principio, luego estruendoso. Jaime hizo una reverencia, el telón cayó, las luces se encendieron, la sala zumbó de alegría, pero Callum permaneció inmóvil. Esa última línea resonaba en su mente. No se movió de inmediato hacia las puertas del backstage. Se sentó en el resplandor silencioso con los dedos aún sosteniendo el programa,
ahora arrugado como si se anclara a sí mismo. En algún lugar dentro de él, una promesa tomó forma no ruidosa, no apresurada, ni siquiera pronunciada. Solo un voto silencioso. Que esa luz, una vez prestada, nunca más se daría por sentada. La nieve se había suavizado cuando llegaron al parque, cayendo ahora en lentos y perezosos copos que cubrían los árboles y brillaban bajo el tenue resplandor de las luces de Navidad. Estaba tranquilo tal como había sido aquella noche cuando el mundo se había sentido demasiado frío y demasiado vasto y una única voz había roto el silencio. Callum aminoró el paso al acercarse al banco, el mismo desgastado familiar cubierto por una fina capa de blanco. Elise lo miró, su aliento exhalando en el aire, y luego sin una palabra quitó la nieve y se sentó. Jaime subió a su lado con las piernas colgando del borde. Callum la siguió. Ella metió la mano en su bolso de lona y sacó un termo plateado. El aroma a cacao subió mientras servía la bebida caliente en 3 tazas desparejas que había empacado por si acaso. Le entregó una a Callum, una a Jaime y se quedó con la última para ella. Jaime sacó algo de dentro de su abrigo, un trozo de cartulina doblado, los bordes aún húmedos con pegamento de purpurina. Lo abrió con cuidado y lo sostuvo en alto. En el frente había un dibujo infantil. 3 figuras de palitos sentadas en un banco bajo luces parpadeantes. Una figura alta con un abrigo largo y ojos tristes, una mujer de cabello dorado ofreciendo una galleta y un niño pequeño con un gorro de oso, sonriendo ampliamente. «Ese eres tú», dijo Jaime, señalando al del medio. «Y esa es Mami y yo. Es la primera vez que nos conocimos». Callum tomó la tarjeta suavemente, algo se apretó en su pecho. Jaime se apoyó en su brazo. «Me alegro de que la hayas tomado prestada ese día». Elise los miró a ambos, su sonrisa suave y tranquila. Bebió de su taza, su cabello dorado cayendo ligeramente sobre un ojo. La farola detrás de ella iluminaba su rostro como un recuerdo hecho realidad. Callum dejó la tarjeta en su regazo y la miró. Luego se inclinó, tomó su mano entre la suya, sus dedos se curvaron instintivamente en su palma. Sin dudar. No necesitaban declaraciones, ni grandes discursos, ni momentos perfectos enmarcados por música y fanfarrias. Solo esto, un banco, un niño, un comienzo. Callum se volvió hacia Jaime y dijo: «Tenías razón, ¿sabes?» Jaime inclinó la cabeza. «Aquel día cuando dijiste que podía tomar prestada a tu mamá». Jaime sonrió como si fuera la verdad más obvia del mundo. Callum volvió a mirar a Elise, su voz tranquila pero firme. «Ya no estoy pidiendo prestado. Me quedo». Ella no respondió de inmediato. No lo necesitaba. Solo sonrió, apoyó la cabeza en su hombro y dejó que la calidez entre ellos llenara el espacio tranquilo donde solía vivir la soledad. Y bajo la suave nieve y las luces de cuerda, con el cacao calentando sus manos y la historia detrás de ellos, se sentaron un hombre que una vez esperó en un banco y no encontró nada. Una mujer que dio sin pedir nada a cambio y un niño pequeño que había visto la tristeza y ofreció esperanza, juntos, no perfectos, pero completos. «Gracias por escuchar. No llores, señor. Puedes tomar prestada a mi mamá». Un viaje de sanación silenciosa que comenzó con la oferta inocente de un niño y se desarrolló en una pequeña familia imperfecta pero completa. Si esta historia tocó algo en tu corazón, aunque sea por un momento, suscríbete y pulsa el botón de me gusta para apoyar a Soul Stirring Stories. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo historias conmovedoras que perduran mucho después de terminar. Nos vemos en la próxima historia, donde las emociones hablan más fuerte que las palabras.